En este video te voy a explicar de qué se trata el documento Orientaciones para apoyar el estudio en casa de niñas, niños y adolescentes, educación preescolar, primaria y secundaria, que es el anexo 1, que se trabajará en las sesiones del Consejo Técnico Escolar, que se realizará del 17 al 21 de agosto del 2020. En este documento se explican las características de la estrategia Regreso a Clases Aprende en Casa 2 y está dividido en 4 apartados. El primero de ellos es Estrategia Regreso a Clases Aprende en Casa 2. El segundo es cuál es el papel de las maestras y maestros. El tercero, cuál es el papel del personal directivo. Y el último, recursos tecnológicos disponibles para apoyar a los estudiantes. Con la finalidad de dar continuidad al proceso educativo de niñas, niños y adolescentes de educación preescolar, primaria y secundaria, la Secretaría de Educación Pública ha diseñado la estrategia Regreso a Clases Aprende en Casa 2, que se transmitirá en televisión desde el inicio del ciclo escolar 2020-2021 y hasta que las condiciones permitan el regreso sin riesgo a las escuelas. Esta estrategia se trabajará en educación básica y en esta sección del documento se explicarán las características de la estrategia y su relación con los programas de estudio y los libros de texto vigentes. La programación está organizada de la siguiente manera para educación básica. Para preescolar, incluirá todos los campos de formación y áreas de desarrollo y podrán transmitirse en uno o varios programas de televisión. Para la educación primaria y secundaria, la base de los programas serán los planes y programas de estudio, así como el libro de texto gratuito de cada asignatura. La programación de primaria y secundaria seguirá la secuencia de los planes y programas de estudio. Un aprendizaje esperado con su lección podrán abordarse en uno o en varios capítulos. Habrá programas de televisión que no tengan correspondencia específica con alguna de las lecciones que estén en el libro de texto. Pueden haber uno o varios capítulos por cada aprendizaje esperado de las asignaturas que no cuenten con libro de texto gratuito, como educación socioemocional, educación física y educación artística. Las asignaturas de vida saludable y formación cívica y ética serán abordados por ciclo en el caso de educación primaria y en educación secundaria se abordarán por nivel educativo. Se propone en este documento que la educación telesecundaria continúe con su propia programación y materiales audiovisuales e impresos. Otros datos importantes en este documento son los siguientes. Los programas de televisión están siendo diseñados y serán conducidos por maestras y maestros con la colaboración de especialistas en las asignaturas. Cada programa de televisión tendrá una duración de media hora. En los programas de televisión se plantearán retos para profundizar, pero no constituirán tareas obligatorias para los alumnos. Él o la titular de cada grupo decidirá las asignaturas para profundizar, avanzar en la comprensión o ejercitar conocimientos sin saturar de demandas a estudiantes y a sus familias. Periódicamente y con la oportunidad se entregará al personal docente y directivo un documento con la programación de TV de Aprende en Casa 2. Durante las 3 primeras semanas se transmitirá lo mejor de Aprende en Casa y Verano Divertido para que los niños, niñas y adolescentes repasen contenidos de los programas de estudio que se hayan abordado en el ciclo escolar 2019-2020. Esto va relacionado con las 3 semanas que se dedicarán al curso remedial en educación secundaria. Por ejemplo, a partir del 14 de septiembre comenzará la transmisión de programas que abordarán contenidos del nivel educativo del ciclo escolar 2020-2021. Un apartado importante en este documento es el siguiente. Ahora lo que se plantea en la estrategia de Aprende en Casa 2, como ya se mencionó, es que en aquellos lugares donde se pueda observar los programas educativos por televisión, no existan dos estrategias distintas de formación para alumnas y alumnos, la que se transmitirá por la televisión y la que desarrolle el docente con su grupo o asignatura. En este sentido, a partir de lo que se presente en el programa de televisión, el trabajo del docente debe centrarse en despejar dudas, explicar con ejemplos, proponer formas distintas para la explicación y comprensión de contenidos o temas nuevos o complicados y desarrollar procesos de acompañamiento al aprendizaje de niñas y niños, sobre todo los que presenten un mayor rezago académico.
¿Cuál es el papel de las maestras y los maestros? Además de toda la parte emocional, como comunicar confianza, entereza y disposición, debemos facilitar el vínculo de la enseñanza a distancia con las necesidades e intereses del estudiante, porque si bien la televisión va a transmitir todos los contenidos y lo va a hacer de manera general y a nivel nacional, es importante que los docentes establezcan un vínculo con el estudiante y al explicar con nuevos ejemplos o con nuevos contenidos, el docente logre que los aprendizajes sean más personalizados para sus estudiantes, pues finalmente el docente es el mediador entre el programa de televisión y lo que el alumno está aprendiendo. Otra cosa que el docente deberá lograr es el cumplimiento de los programas y planes de estudio, de manera que se vayan logrando. Como ya sabemos, se propone que sea a través de proyectos que abarquen varios aprendizajes esperados y no solo uno, y además se propone también que se dosifique los programas de estudio para cada asignatura o nivel educativo con la finalidad de que se logre, pero sobre todo que se trabaje en aquellos contenidos que son relevantes y que les sirven para la vida. Y finalmente, que organice un ambiente de aprendizaje que motive y apoye a los estudiantes. Pero para ello, ¿cómo alcanzar estos objetivos? Lo primero es conocer, comprender y apoyarse de la programación de Aprende en Casa 2 y hacer un vínculo con las familias, tener una comunicación empática y asertiva, comunicar a las familias la incorporación de la nueva asignatura Vida Saludable. También se prevé que los docentes busquen y manejen diferentes recursos tecnológicos y medios de comunicación para que esto facilite el acercamiento con los estudiantes. Reconocer las condiciones del contexto y circunstancias por las cuales atraviesan nuestros estudiantes y sus familias para la realización de las actividades que solicitaremos. Preparación de la estrategia de enseñanza a distancia, apoyo y acompañamiento pedagógico a niñas, niños y adolescentes. Este documento propone que exista una valoración diagnóstica de los estudiantes para el inicio del ciclo escolar 2020-2021. Tendrá que comenzar con actividades de reconocimiento y valoración de los sentimientos, experiencias y necesidades de los estudiantes. Las actividades sugeridas para realizar en casa deben considerar la importancia de la estabilidad emocional y la necesidad de avanzar en el aprendizaje de manera equilibrada. Las siguientes actividades son clave para diseñar una eficaz intervención pedagógica a distancia. 1. Indagar la situación de los estudiantes con respecto a los aprendizajes fundamentales del ciclo anterior, en particular los relacionados con la lectura, la escritura y las habilidades matemáticas. 2. Identificar a quienes, por alguna razón, no participaron en la estrategia Aprende en Casa. 3. Conocer la programación semanal Aprende en Casa 2 para planificar el acompañamiento pedagógico. 4. Organizar, planificar e integrar los tiempos que brindará acompañamiento y asesoría a los alumnos. 5. Diseñar algunas actividades útiles factibles de realizar en forma autónoma para algunas asignaturas, no necesariamente para todas cada día. 6. Impulsar el desarrollo de proyectos o actividades que les permitan de forma lúdica, abierta, interesante y hasta espontánea conocer y analizar distintos saberes, experiencias, habilidades y actitudes relacionadas con los aprendizajes de las alumnos y alumnos y con el currículum, como pueden ser las siguientes. Lectura diaria de textos literarios o informativos. Escribir o dibujar su historia de vida. Fomentar las conversaciones en familia a partir de diversos motivos. Pedir que seleccionen un objeto personal que tenga un valor sentimental. Dibujar croquis o mapas. Resolver desafíos matemáticos en familia. Elaborar líneas de tiempo y esquemas cronológicos. Redactar textos libres. Pueden ser crónicas, biografías, cuentos, anécdotas. Leer y analizar noticias de periódicos y revistas impresos o electrónicos, interpretar imágenes, símbolos o lenguaje no verbal, elaborar mapas conceptuales, participar en juegos de simulación, presentar objetos del pasado, presentar a la persona o personaje que más admiren. Acciones pedagógicas para apoyar el aprendizaje. Realizar un censo de niñas y niños y adolescentes por grupo, grado o asignatura y mantener comunicación cercana con los docentes que conocen a sus estudiantes. De ese modo, saber cómo trabaja el nuevo grupo que se está atendiendo o los alumnos porque los docentes ya los conocen.
2. Elaborar un directorio por grupo o asignatura. 3. Considerar algunos días al inicio del ciclo escolar para mantener una conversación en grupos o charlas individuales breves de presentación y de bienvenida a los alumnos. 4. En el caso de educación secundaria se propone que sean los tutores de grupo quienes realicen estas charlas breves con los estudiantes y poner mayor atención en los alumnos que ingresan a primer grado. Preparación de recursos y medios para el trabajo a distancia. Realiza una cuidadosa selección de recursos didácticos, los medios de comunicación e información con los que cuenta para poder desarrollar su trabajo a distancia. Oriente a las madres y los padres de familia acerca de los útiles básicos que va a necesitar el alumno para atender la asignatura. Organizar en colectivo docente una red de trabajo colaborativa a distancia con la que puedan comunicarse estrategias exitosas y que puedan ser funcionales para los alumnos de la institución. El trabajo de acompañamiento que realizan las maestras y maestros se realiza según sus posibilidades, condiciones y recursos individuales. Nadie está obligado a lo imposible. ¿Cuál será el papel de los directivos? Entre las actividades que están planteadas para los directivos se encuentran 3. La primera es contar con información relevante y oportuna. Esto se refiere a elaborar, por ejemplo, reportes, censos o diagnósticos de cuántos alumnos están inscritos, con cuántos docentes cuentan, sobre el mobiliario y demás, pero en esta ocasión servirá también para que el colectivo docente pueda tomar decisiones sobre las estrategias que se emplean para la educación a distancia. También conozcan el aspecto emocional y de salud de los docentes, que reconozcan cuáles son las herramientas tecnológicas con las que cuentan y cuáles pueden utilizar para implementarlas como estrategias de educación a distancia. También que los docentes sepan las definiciones y lineamientos claros y oportunos de lo que están realizando para eliminar la incertidumbre sobre si están realizando correctamente o no su trabajo en este nuevo ciclo escolar. La segunda función de los directivos es una forma distinta para obtener información y en esto se propone que los directivos lleven a cabo charlas breves con el colectivo docente para reconocer cómo se encuentran tanto emocional como físicamente. Lo que se sugiere es que este tipo de llamadas estén enfocadas más a un mayor interés humano que a un interés laboral. Otro papel fundamental de los directivos será acciones para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, y entre estas vamos a encontrar 6 acciones distintas. La primera está enfocada a que los directivos sean líderes para implementar acciones para contactar a los alumnos en situación de riesgo y para contactar a los alumnos de nuevo ingreso. La acción número 3 es para el acompañamiento y la enseñanza del aprendizaje y en esta se proponen 7. La primera es crear espacios para escuchar y conocer el sentir y pensamiento de los docentes, para proporcionar mayor seguridad de que están haciendo lo correcto, respaldar las ideas y propuestas del colectivo docente, proponer apoyo puntual a los alumnos y alumnos en situación de riesgo, generar acuerdos y criterios para evaluar, desarrollar materiales de apoyo al aprendizaje y promover la participación de padres y madres de familia. Apoyo para fortalecer la comunicación e intercambio de saberes y la experiencia docente. Favorecer la comunicación de redes o grupos de colaboración docente. En esta encontramos 3 acciones muy importantes que debe realizar, que son las siguientes. Y constituir y participar redes de colaboración directiva a nivel zona, sector o localidad. El último apartado, recursos tecnológicos disponibles para apoyar a los estudiantes, habla de 2 puntos importantes. El primero de ellos es que Aprende en Casa 2 tendrá su página de internet como Aprende en Casa en línea. Esta contendrá un calendario de toda la programación por niveles educativos y orientaciones para padres y madres de familia y alumnos. El otro punto es acerca del convenio de CEP y Google promoviendo la educación a distancia, con la creación de G Suite para educación, Google Classroom, Microsoft Teams, redes sociales, Facebook, YouTube y WhatsApp.